Bueno, acabamos de iniciar la grabación. Buenos días con todos otra vez, buenos días con todos. Vamos a comenzar con el tema de Tati. Gracias, Leo. Bien, a ver chicos, tenemos lo siguiente. Estática, primera condición de equilibrio. Siempre se le llama primera condición de equilibrio a, bueno, a una condición en la cual cumplen los cuerpos rígidos. Ocurre que en la estática se estudia el equilibrio de los cuerpos rígidos y también el equilibrio de las partículas. Hoy nos vamos a concentrar en el equilibrio de una partícula. A eso también se le llama equilibrio de un cuerpo rígido. Correcto. Muy bien. Entonces, comencemos. Fuerza. ¿Qué es una fuerza? ¿Qué entendemos por fuerza? La fuerza es, pues, para empezar, una cantidad física vectorial, o sea, es un vector. Este vector nos indica, pues, la medida de interacción entre dos cuerpos. ¿Cuál es la interacción entre dos cuerpos? Es decir, siempre que hay una fuerza, es porque dos cuerpos están interactuando. Esto significa que si un cuerpo siente una fuerza, es porque también otro cuerpo lo está sintiendo. Una fuerza nunca actúa para un cuerpo solo. ¿Correcto? Muy bien. La unidad de la fuerza, según el sistema internacional, vendría a ser el Newton. En honor, pues, al gran físico inglés Isaac Newton. En honor al gran Isaac Newton. Correcto. A ver, por acá, por ejemplo, tenemos a un chiquitín, un chiquitito, bueno, es Bam, que está interactuando con las pesas. Si está interactuando con las pesas, significa de que existe una fuerza de Bam hacia las pesas y una fuerza de las pesas hacia Bam. Correcto. Esa es la fuerza que aplica Bam hacia las pesas. Y esta es la fuerza que aplica las pesas hacia Bam. Como te das cuenta, una fuerza nunca existe sola. Una fuerza siempre pues está entre dos cuerpos, necesariamente. Si hay una fuerza es porque dos cuerpos están interactuando. Si uno lo siente, entonces también el otro lo siente. A ver, Josbel hace una pregunta. La pregunta que hace Josbel es la siguiente. A ver, Josbel pregunta. Profe, respecto a lo de una partícula, hoy se estudiará todo como si fuera una partícula. Es lo que nos pregunta Josbel. Bueno, en realidad, hoy vamos a analizar todo como si fuera una partícula, es verdad, pero no quiere decir que esto no se aplique a los cuerpos rígidos. También se puede aplicar a los cuerpos rígidos, ¿de acuerdo? También se puede aplicar a los cuerpos rígidos. Solo que el estudio en particular de los cuerpos rígidos lo vamos a estudiar la próxima semana con el tema de torque.
Les explico un poco. La partícula es un cuerpo que no presenta rotación, mientras que el cuerpo rígido es un cuerpo que es un conjunto de partículas. Este presenta rotación. ¿De acuerdo? Muy bien. Allá, lo que pasa es que las partículas, o sea, una partícula, vamos a considerarlo así, José, como un cuerpo que no se consideran sus dimensiones, o sea, es puntual. ¿Me entiendes? O sea, es puntual. Si es puntual, lo puedes considerar como un punto, pero si es un punto, entonces tú ya no consideras su rotación. Lo que pasa es que para que un cuerpo esté en equilibrio, debe tener dos tipos de equilibrio, el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Sin embargo, se supone que hoy vamos a estudiar pues el equilibrio de una partícula, o sea, no nos vamos a interesar todavía en la rotación de los cuerpos, porque la rotación de los cuerpos se interviene con otra cantidad física llamada torque o momento de una fuerza, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Correcto? Bien, entonces, acá como vemos, Bam Bam está interactuando con una fuerza, con una pesa, perdón, y por lo tanto existe una fuerza para ambos. F sería 80 newton. Muy bien. Tipos de fuerza. Vamos a ver, tipos de fuerza. En realidad vamos a ver los dos tipos de fuerza solamente. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Tenemos las fuerzas de contacto, se da cuando los cuerpos interactúan mutuamente uno con otro y además entre ellos se tocan. O sea, existe una interacción para cuerpos adyacentes. Uno toca al otro y si uno toca al otro, el otro también es tocado. O sea, si tú tocas un cuerpo, el otro también te va a tocar, pues, ¿se entiende? Esa es la fuerza de contacto. Tú me dirás, profesor, pero todas las fuerzas son de contacto. No, en realidad no todas las fuerzas son de contacto. Existen fuerzas que actúan a distancia. Existen fuerzas que actúan a distancia. Por ejemplo, tenemos acá estas dos fuerzas, mira, esta fuerza que actúa entre estos dos chiquititos. Este chiquitín, pues, tiene una fuerza, sienten una fuerza sin necesidad de que estén en contacto. Los imanes, ¿no? El norte y el sur se atraen, por ejemplo. No necesitan del contacto, pero sabemos que la fuerza existe. Dicha fuerza existe sin necesidad de que exista el contacto, ¿correcto? ¿Mm? Muy bien. La captura del anterior. A ver, vamos a ver. Captura del anterior, captura del anterior. A ver, ahí le puedes tomar captura, Sandra. Ya, perfecto. Entonces no olvides que hay dos tipos de fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. ¿Mm? Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Un beso. Bien, tenemos lo siguiente, superposición de fuerzas. Tenemos acá un bloque y este siente, pues, dos fuerzas, ¿no? Tenemos acá lo siguiente, a ver, un bloquecito que siente una fuerza de 20 newton y una fuerza de 25 newton. Una superposición quiere decir reemplazar a esas fuerzas por una sola fuerza, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que esto vendría a ser así.
Te das cuenta, mira, el 45 newton lo que está haciendo es que está reemplazando a esas dos fuerzas. Ahora tú me dirás, ¿y por qué 45 de la derecha? Bueno, ocurre que las dos fuerzas también van a la derecha. Entonces, como es una suma vectorial, es decir, se va a sumar la magnitud de ambos, pero también la dirección y el sentido. ¿Me entienden? Por eso es que si tienes 20 newton a la derecha y 25 newton a la derecha, te sale que 45 newton hacia la derecha. ¿Correcto? A ver, ¿y cómo sería en este caso? Si tenemos una fuerza de 30 a la derecha y 10 a la izquierda, pues obviamente esto será reemplazado por una sola fuerza. En este caso, por vectores, sabemos que los módulos se van a restar. Sin embargo, sabemos también que estas fuerzas, al momento de restarse, sus módulos, ¿no? Te va a quedar en una sola dirección y sentido. Te va a quedar, pues, 20 a la derecha. Espero que estemos de acuerdo, chicos. Espero que estemos de acuerdo. Correcto. Ahora, el detalle es el siguiente. ¿Qué ocurre si tenemos dos cuerpos, dos fuerzas de esta manera que actúan sobre un cuerpo? En este caso, como te das cuenta, el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Colocamos acá, bueno, colocamos acá pues la fuerza que va a reemplazar a ellas dos y sería un cálculo vectorial, ¿no? Tendríamos 90 grados, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿esto sale cuánto? 13. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, profesor, conclusión, una superposición de fuerza que hacemos. Simplemente reemplazamos a las fuerzas por una sola fuerza y las superamos de manera vectorial. O sea, tú ya sabes lo que tienes que hacer si es que el ángulo es 60 grados, hay que aplicar el método del paralelogramo. Si tienes varias fuerzas, puedes aplicar el método del polígono. En algunas ocasiones vamos a aplicar el método del polígono del triángulo con las tres fuerzas, ¿ya? Ya. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos clasificado las fuerzas según, pues, según la forma en cómo interactúan. Y solamente hay dos. La forma en cómo interactúan es de contacto o es a distancia. Pero la naturaleza de las fuerzas básicas lo vamos a ver en un rato. Muy bien. A ver, tenemos acá lo siguiente. ¿Qué es una partícula libre? Una partícula libre, ¿qué es eso? Bueno, pues, en el caso de una partícula libre, este detalle apareció en la mente de Newton. O sea, Newton se imaginó a una partícula libre. Una partícula libre es un cuerpo ideal, es decir, no interactúa con otros, está completamente aislado. Se encuentra aislado sin interacciones. Sabemos que eso nunca vamos a poder encontrar. Al menos no tenemos la capacidad de hacerlo. Porque para encontrar una partícula libre quiere decir que en un universo se encuentre solo esa partícula. Y en nuestro universo, pues los cuerpos siempre tienen que interactuar con otros cuerpos de manera gravitacional, así estén muy lejos. Entonces, claro que también tú podrías alucinar un poco, ¿no? Hay algunos que acá alucinan un poco, me dice el profesor, pero ¿y la inflación cósmica qué? O sea, la expansión del universo qué? Ah, bueno, si lo podemos pensar de esa manera, entonces podría ser que un día encontremos una partícula libre, pero ya para eso no estaremos vivos, ni siquiera pues estaremos los seres humanos. ¿Se entiende? Porque en la inflación cósmica
todos los cuerpos se estarían separando y cada uno llegaría a ser un universo en sí mismo. Sin embargo, Newton se adelantó a su época y se puso a imaginar qué ocurriría si existiera una partícula libre. ¿Cómo sería la situación? Pues solamente él decía, este cuerpo tendría que estar completamente aislado, no tendría que interactuar con nada. Sin embargo, esta idea fue plasmada en su texto Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Pero, ¿y cómo tendría que ser el cuerpo? ¿Se tendría que estar moviendo? Pero sabemos que el movimiento depende de otro cuerpo. O sea, si es una partícula libre, ¿cómo está ese cuerpo? Pues resulta que, como te dije, el movimiento es relativo, el movimiento depende de un observador. Pero si hay un observador, entonces la partícula ya no es partícula libre, porque ya hay un observador. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estaría esa partícula libre? Pues en la mente de Newton se ha imaginado que una partícula libre vendría a ser pues un cuerpo sin cambiar su estado. Es decir, que esté en un solo estado. Que esté en un solo estado. ¿Mm? A ver, Daniel me hace una pregunta. Profe, ¿sacó la imagen de la serie de Cosmos? En realidad la saqué del internet, pero la serie de Cosmos es muy recomendada, chicos, ya porque es una serie que habla bastante acerca de justamente todo lo que estamos viendo, ¿no? Acerca de las interacciones, del universo, leyes de Kepler, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿a qué nos referimos con que el cuerpo tiene que estar en un solo estado? Pues el cuerpo tendría que estar en un solo estado, o sea, en reposo, o tendría que estar a velocidad constante. ¿Entiendes? O sea, en un solo estado. Claro que si el cuerpo se mueve a velocidad constante, no sabrían si se mueve a velocidad constante porque no hay otro cuerpo de referente, o sea, no hay un observador. Entonces, Newton dice, ah, ya, pero entonces el reposo y la velocidad constante son situaciones indistinguibles de la materia. O sea, tú no puedes reconocer, no puedes distinguir si el cuerpo está en reposo o si el cuerpo está a velocidad constante. En el caso de la partícula libre, ¿cómo podrías saber si el cuerpo se mueve o no se mueve? Pues si está en reposo, puede asumirse que está a velocidad constante. Y si está a velocidad constante, puede asumirse que está en reposo. A final de cuentas es indistinguible. ¿Entiende? Muy bien. Buenos días con todos. Bien. Leyes de Newton. Leyes de Newton. Tenemos lo siguiente. Existe obviamente una historia que en realidad nadie sugiere que esta historia sea real, pero de todas maneras se interpreta mucho la manzana y Newton. La manzana es un fruto realmente, pues, bastante usado en las historias, ¿no? Como por ejemplo en Adán y Eva, la manzana, o de repente Blancanieves con la manzana, Newton con la manzana, Walter y la manzana también, no sé si lo recuerdan. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué ocurre con la manzana? Aparentemente, Newton estaba sentado abajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza. Y Newton se hizo una pregunta. ¿Por qué la manzana me cayó en la cabeza? Ah, porque la manzana estaba arriba. O sea, si los cuerpos que están arriba caen hacia abajo, todo lo que está arriba debería caer. Entonces, ¿por qué la luna nunca cae? ¿Y por qué
en épocas en las cuales se siente que la luna está cerca, como que da la impresión de que está cayendo, pues, ¿por qué la marea sube? ¿Por qué las estrellas se mueven y no se caen? Newton comenzó a hacerse un montón de preguntas, pero también estábamos en la época en la cual ya había existido el gran Copérnico, ya había aparecido el gran Kepler, Galileo, y quiere decir que la teoría heliocéntrica era un hecho. O sea, ya para la época de Newton, todos sabían que la Tierra se estaba moviendo alrededor del Sol. Recordemos que durante muchos años gobernó la teoría geocéntrica y fue Copérnico, fue Kepler y Galileo que empujaron la teoría heliocéntrica. Ya para la época de Newton sabían pues que la Tierra se estaba moviendo alrededor del Sol. Entonces, si la Tierra se mueve alrededor del Sol, debe existir una fuerza que haga posible ese movimiento. Newton se hizo varias interrogantes y llegó a la conclusión que la fuerza que hace mover a la Tierra es la misma fuerza que hace que la manzana se caiga. Quiere decir que al final, pues, se demostró que existe un solo tipo de fuerza, la fuerza gravitacional. Las leyes de Newton fueron publicadas en el texto Principios Matemáticos de Filosofía Natural, gracias a que su amigo Edmund Halley, el discípulo y amigo de Newton, le dijo que por favor lo publicara. Este texto se publicó en el año 1687 y ahora se considera la base de la mecánica, o sea, la base de toda la física clásica. Quiere decir que estas leyes vendrían a ser el cimiento de la física. La física se construye en función a esas tres leyes. Las tres, la primera se llama ley de la inercia, la segunda, la ley de la dinámica, la tercera, la ley de la acción y reacción. Pero en este capítulo estudiaremos solo la primera y la tercera ley, ¿correcto? Muy bien. Primera ley de Newton. Dice así. A ver, antes de esto, quiero que te des cuenta de que Newton ya tenía la idea de una partícula libre. O sea, según Newton, una partícula libre tiene que estar en un solo estado. Ese estado es el reposo o la velocidad constante. Son indistinguibles, reposo y velocidad constante. Pero también hay que entender, chicos, que si el cuerpo está en reposo o velocidad constante, como no se puede reconocer, yo puedo decir que un cuerpo en reposo sería una partícula libre. Newton se dio cuenta de que en la Tierra existen algunos cuerpos que están en reposo. Bueno, en realidad varios cuerpos. Si tú te fijas a tu alrededor, te vas a encontrar varios cuerpos en reposo. De repente tu escritorio, de repente tu ropero, de repente tus muebles, ¿no? Lo vas a encontrar en reposo. Pero se supone que Newton había deducido que ese estado era propio de la partícula libre. Entonces, ¿qué está pasando acá? Una partícula libre no siente ninguna fuerza, pero se supone que tu escritorio tiene fuerzas, siente fuerzas. Entonces, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Newton se dio cuenta de que estas fuerzas que él siente al final se anulan. Entonces, un cuerpo que sienta varias fuerzas, pero que estas fuerzas al final se anulen, se comportará como una partícula libre. Es decir, si la suma de fuerzas es igual a 0, el cuerpo se comporta como una partícula libre y de ahí viene la primera ley. O sea, el principio de equivalencia es el siguiente. Dice, si sobre un cuerpo no hay fuerzas, partícula libre, o la suma de estas es 0, entonces dicho cuerpo no cambiará su estado de movimiento.
permanecerá en reposo o se moverá en línea recta a velocidad constante por siempre. Eso es lo que nos dice el gran Isaac Newton. Repito, si sobre un cuerpo no hay fuerzas, si no hay fuerza, o la suma de estas es cero, entonces dicho cuerpo no cambiará su estado de movimiento, permanecerá en reposo o se moverá en línea recta a velocidad constante. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos acá este cuerpito que si no fuera por el muro, el cuerpo se estaría moviendo siempre en línea recta. Quiere decir que en ausencia de fuerzas o suma de fuerzas igual a cero, el cuerpo debe permanecer en un solo estado. Si eso se altera, entonces el cuerpo cambia su estado. Por ejemplo, se alteró al chocar, pero como la fuerza actuó sobre la moto y no sobre el motociclista, el motociclista salió volando. Porque el cuerpo quiere permanecer en un solo estado, ya que esa es una propiedad que presentan los cuerpos, se le llama inercia. A esta ley se le llama ley de la inercia. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Bueno, en algún momento. Claro, en la combi, por ejemplo, ¿no? La inercia, entonces, es la resistencia al cambio de estado de movimiento de un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, este cuerpo, bueno, la idea era llevar el carro, ¿no? Pero el carro quiere permanecer en reposo y se queda en reposo. Es la inercia. Resistencia al cambio de movimiento. La medida de la inercia es con la masa. La masa es una cantidad escalar que mide la inercia de un cuerpo. La unidad, según el sistema internacional, es el kilogramo. Por ejemplo, este chiquitito sufre un poco más para poder empujar o jalar a su hermanita, ya que tiene más. Vemos acá que, por ejemplo, estos dos chiquitines, el que tiene menos masa, el cuerpo que tiene menos masa, es más fácil moverlo. La masa es la medida de la inercia, ¿ya? Kilogramos. A mayor masa, mayor dificultad de mover un cuerpo, o sea, más inercia. Claro. Ah, claro, cuando saltes de la combi. El famoso pie derecho, ¿no? El famoso pie derecho. Claro que sí. La combi está en movimiento y tú sales de la combi, pero el cobrador te dice pie derecho. ¿Por qué? Porque tú vas a salir con la rapidez que tiene la combi. Obviamente eso nunca le ha ocurrido a una abuelita, ¿no? ¿Tú crees que alguna vez el cobrador le diga a la abuelita pie derecho? No, pues la abuelita se desmaya, ¿sí? ¿No? Porque obviamente se cae y luego, ¿quién la para? ¿Te das cuenta? El nuevo concepto de fuerza. ¿Qué entendemos por el nuevo concepto de fuerza? Decimos, se deduce de la primera ley de Newton que una fuerza es todo aquello, ya, me dijeron salvaje, se deduce que una fuerza es todo aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Correcto. Como vimos, la fuerza es la encargada capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Ya sea que hace que el cuerpo se frene o hace que el cuerpo comience a moverse. ¿Ya? Por ejemplo, acá la fuerza hace que que frene el carro, cambie su estado de movimiento, ¿no? Pero como la fuerza no actuó sobre el hombre sale volando, pero obviamente esto se detiene cuando el hombre siente otra fuerza, y es la fuerza de gravedad, del peso. Va a hacer que se caiga también y se va a detener. Si queremos que el hombre se frene junto con el carro, tendría que ser parte del sistema. Tendría que ponerse cinturón de seguridad. O en todo caso, tendría que también el hombre sentir la fuerza de choque, ¿no? Para que se pueda frenar. En este caso también,
el jugador está resbalando y chocó, pues, ¿no? Con su compañero. Él lo frenó, mejor dicho, de alguna manera, ¿no? Sabemos que a veces en el deporte todo vale. Hablemos del sistema de referencia inercial. Sistema de referencia inercial. Muy bien. Saludos, Oscar. Saludos, Oscar. Pero te has confundido de aula. Alguien, por favor, que le tome una captura y se lo haga llegar al, al profesor Edson. ¿Edson qué? ¿Caragua? ¿Caragua? ¿No es Curagua? Ah, Curagua, ¿ya ves? Ya empezó Oscar. Te has confundido. Bien. A ver, hablemos del sistema de referencia inercial. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Es aquel lugar no acelerado. Un lugar no acelerado. ¿Cómo es esto? A ver, el sistema de referencia inercial es un lugar no acelerado. Ya. Profesor, ¿y cómo es un lugar no acelerado? Simplemente un sistema, un lugar que no tenga aceleración. Mira, te voy a hacer una confesión. La Tierra se considera un sistema de referencia inercial. Tú me dirás, profesor, pero la Tierra tiene aceleración porque al momento de girar alrededor del Sol tiene aceleración centrípeta. Tienes razón. Sin embargo, esa aceleración se desprecia. Es que no se siente esa curva. Por lo tanto, no se siente esa aceleración. Y Newton, pues, consideró la Tierra como un sistema de referencia inercial. Entonces, a veces existe esa pregunta, ¿no? ¿La Tierra es un sistema de referencia inercial o no es un sistema de referencia inercial? Bueno, a ver, a ver. ¿Y cómo es eso de que es o no es un sistema de referencia inercial? Si en la CPRUNI, en la UNI te preguntan si la Tierra es o no es, la respuesta es que es aproximadamente. O sea, la Tierra es aproximadamente un sistema de referencia inercial. Ya, pero, profesor, usted me está diciendo aproximadamente. Pero si me preguntan, ¿es o no es? ¿Yo qué digo? ¿Es o no es? ¿Es o no es? Bueno, si la UNI así te pone contra la pared y te dice, oye, ¿la Tierra es o no es un sistema de referencia inercial? Tú tienes que responder que sí es. O sea, si es verdad, tú vas a encontrar de repente en los textos, de repente googleando, etcétera, preguntas si la Tierra es un sistema de referencia inercial, vas a encontrar que en todos te dicen se considera, es aproximadamente. Pero si la pregunta fuera es o no es, sí o no, tú respondes sí, porque las leyes de Newton se han hecho en la Tierra y la Tierra se ha considerado un sistema de referencia inercial. Por eso es que nosotros tomamos a la Tierra como sistema de referencia inercial. Ahora, ahora, ¿qué cosa quiere decir sistema no acelerado? Simplemente que no tenga aceleración. ¿Y cómo yo puedo comprobar si el sistema tiene aceleración o no tiene aceleración? Ah, fácil, con la primera ley de Newton.
tú lo puedes verificar con la primera ley de Newton. Mira, yo quisiera que tú, por favor, en estos momentos, agarres cualquier cuerpo, cualquier cuerpo pequeño, ¿ya? Déjalo en el piso, déjalo en el piso, ¿se entiende? Y ahora quiero que me digas cómo está ese cuerpo. Lógicamente, en algún momento, si era una rueda o algo, el cuerpo quedará en reposo. Si el cuerpo queda en reposo, entonces te encuentras en un sistema de referencia inercial. ¿Se entiende? Te encuentras en un sistema de referencia inercial. Profesor, usted está loco. O sea, pero eso se supone que cumplen todos los cuerpos, pues, ¿no? Yo podría hacer eso en cualquier lugar y siempre el cuerpo va a estar en reposo. Si lo voy a soltar, al final va a quedar en reposo. Pues en realidad, pues si tú haces ese experimento, por ejemplo, en el tren, no va a cumplir eso. Ya, por ejemplo, imagina que tienes una caja de huevos. Ya, no me acuerdo cómo se llama. No sé, paquete, ya bueno. Tienes eso, varios huevos, ¿ya? Y estás en el carro. A ver, tú lo dejas en el piso, ¿no? ¿De acuerdo? Y el carro empieza a meterse por el bache. Te vas a dar cuenta que vas a tener que ir a agarrar tus huevos. ¿Por qué? Porque se pueden reventar. ¿Y por qué? ¿Por qué se van a reventar de la nada? Lo que pasa es que te encuentras en un lugar en el cual es acelerado, porque debido a los baches, debido al freno, etcétera, se va a mover. De la nada se va a mover. Entonces, no cumple la primera ley de Newton. Como no cumple la primera ley de Newton, te encuentras en un sistema de referencia no inercial. Ya, a ver, en el caso del plano inclinado, Kimberly, lo que pasa es que en el plano inclinado el cuerpo sí se mueve porque hay una fuerza, es la fuerza de gravedad. O sea, lo que yo digo es que el cuerpo se mueva sin la necesidad de alguna fuerza. Claro, lo que pasa es que en el plano inclinado, tú puedes colocar tu plano inclinado, de repente, tú dirás, no, pero si yo lo coloco acá, este cuerpo, el cuerpo se mueve así de la nada. No es de la nada. Lo que pasa es que acá hay una fuerza que es la componente del peso, que sería el mg seno de teta. Y la fuerza se va a mover por la acción de esta fuerza. Perdón, el cuerpo se va a mover por la acción de esta fuerza. Pero lo que ahora les estoy comentando es una situación en la cual el cuerpo esté en una superficie horizontal. Tú lo dejes acá encima, el cuerpo, y de la nada el cuerpo comience a moverse. O sea, comience a bailar, comience a saltar, comience a rodar, así de la nada. ¿Entiendes? Si eso ocurre es porque estás en un lugar, en un sistema de referencia no inercial. ¿Entiende? En un sistema de referencia no inercial. Correcto. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos, no te preocupes, Kimberly, acá tenemos dos cuerpos. Tenemos dos lugares, mejor dicho. Uno con aceleración y uno sin aceleración. La Tierra es el cuerpo sin aceleración, mientras que el coche es el cuerpo con aceleración. A la Tierra se le llama sistema de referencia inercial, mientras que al coche se le llama sistema de referencia no inercial. Claro, mira, si te das cuenta, ambos pueden observar esta bolita y para ambos la explicación es diferente. Para el sistema de referencia inercial, él dirá, ya, esta bolita se está moviendo. ¿Y por qué se mueve? Fácil, hay una aceleración. Esa aceleración se está produciendo por el efecto de una fuerza que le produce al coche. El coche le produce una fuerza, la fuerza le produce una aceleración, perdón, al coche, y como por lo tanto acá hay una tensión. Esa tensión se descompone
y genera una aceleración. Eso es lo que él dice. O sea, mejor dicho, todo lo que dice el observador inercial tiene sentido. En cambio, el que se encuentra en el sistema de referencia acelerado, o sea, el sistema de referencia no inercial, para él esto no tiene sentido. Para él esto no tiene sentido, porque él dirá, repentinamente la bolita se fue para allá. ¿Y por qué se fue para allá? No sé. De la nada se puso para allá. Entonces, es por eso que para el observador no inercial no hay una explicación en sí por qué la bolita se fue para un lado. Porque para el sistema de referencia no inercial no cumplen las leyes de Newton. No cumplen las leyes de Newton. A ver, qué dice Daniel? A ver. Daniel dice, Ahora sí. Hay un lugar en Argentina donde los móviles se mueven hacia arriba cuando deberían ir hacia abajo. Es un lugar inclinado. Lo vi en Dross. Bueno, la verdad no lo he visto. Tendría que verlo, no sé. Pero ustedes saben que el mismo Dross ha aceptado que no es referente lo que él hace, ¿no? Lo que investiga. O sea, él mismo dice, lo que yo hago son leyendas, cosas así, para que los niños que no hacen nada me crean, ¿no? Él mismo lo dijo. O sea, yo invento cualquier cosa, a ver, ¿quién me cree? Pues, ¿no? Así lo dijo él, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos, pues, que es, un poco fantasioso, ¿no? Lo que él hace. Bien. Fuentes. Arial 12, dice. Bien, chicos. Hablemos de la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Recuerdo que Newton dijo, si un cuerpo le ejerce una fuerza sobre otro, esta es una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. O sea, miren, tenemos acá este chiquitito, él empuja la pared, le aplica una fuerza llamando a fuerza de reacción, fuerza de acción, y la pared también le aplica a él, conocida como fuerza de reacción. Quiero que te des cuenta que la fuerza de acción y reacción no son vectores iguales, son vectores opuestos. Es más, o sea, uno va en sentido diferente al otro. Fíjate que la acción está actuando sobre la pared, mientras que la reacción actúa en sentido contrario. ¿Te das cuenta? O sea, la reacción estaría actuando sobre el hombre. número 3. Entonces son vectores que van en sentido contrario y actúan sobre cuerpos diferentes. Muy bien. Vamos a ver sus características, ¿ya? Las características. Se les conoce como ley de acción y reacción. El profe dice, a ver, Kimberly hace una pregunta. Kimberly pregunta. Profe, el menos
puede ir en la fuerza de reacción? No. Bueno, en realidad, justo eso lo vamos a ver ahora. Cualquiera puede ser acción, cualquiera puede ser reacción. ¿De acuerdo? O sea, cualquiera puede ser acción, cualquiera puede ser reacción. Solamente el signo menos, lo único que indica es que los vectores van en sentido contrario. ¿Ya? No sé si ustedes han llegado a ver en Electron Block, en el video, las leyes de Newton. Creo que es la tercera ley de Newton, se llama así. La tercera ley de Newton se llama el video. Y ahí hago una animación de cómo las fuerzas cambian. O sea, la acción puede ser la reacción y la reacción la acción. ¿Ya? A ver, tenemos por ejemplo acá características de las fuerzas de acción y reacción. Primero, actúan al mismo tiempo. O sea, quiere decir que no interesa en realidad quién es acción y quién es reacción. Correcto. Hay gente que piensa que la acción es primero y luego la reacción. Y se pregunta y a veces hace esa pregunta, ¿no? Primero es la acción y luego la reacción. Uh-huh. Lo siguiente, actúan sobre cuerpos diferentes. Actúan sobre cuerpos diferentes. Claro que sí. Por ejemplo, si tenemos acá entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y la Luna, pues podemos decir lo siguiente. Acá hay una fuerza de acción sobre la Tierra y una fuerza de reacción sobre la Luna. Acción, reacción. Están actuando en cuerpos diferentes. Quiero hacer una aclaración porque estaba revisando algunos videos de YouTube que esta parte no lo explican, entonces eso te puede generar confusiones. ¿Por qué? Porque hay gente, de verdad yo conozco muchos alumnos que piensan que, por ejemplo, el peso y la normal son una pareja de acción y reacción. El peso y la normal nunca pueden ser acción y reacción. ¿Por qué? Porque son fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. La acción y reacción nunca actúa sobre el mismo cuerpo, siempre tiene que actuar sobre cuerpos diferentes, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Estas fuerzas nunca se anulan. O sea, no vayas a pensar que la acción y la reacción se anulan. ¿Por qué no, profesor, no se pueden anular? Porque actúan en cuerpos diferentes. No se pueden anular porque actúan sobre cuerpos diferentes. Además, actúan sobre la misma línea de acción. ¿Eso sí qué significa? Que están en la misma recta, ¿está bien? De hecho, esto tiene una excepción. Solo hay una excepción. Eso lo veremos en un capítulo especial, en el tema de electromagnetismo, capítulo de fuerzas. Hay una excepción, solamente de todos los casos de la física. Solo hay un caso en el cual las fuerzas no están en la misma línea. La acción y reacción no están en la misma línea. Pero no se preocupen que lo veremos más adelante acá en Pitágoras. Así que por favor sigan con nosotros. Otra cosa es que las fuerzas de acción y reacción son de la misma naturaleza. ¿Qué cosa quiere decir que sean de la misma naturaleza? Quiere decir que si la acción es eléctrica, la reacción es eléctrica. Si la acción es magnética, la reacción también es magnética. ¿Entienden? O sea, la acción y reacción son del mismo módulo, son de la misma naturaleza. Si la acción es gravitacional, la reacción también es gravitacional. ¿Entienden? Muy bien. Así es, Mauro.
Así es. Sí, sí, lo publiqué el sábado a las 9. Así es. Fuerzas básicas de la naturaleza. ¿Cuáles son las fuerzas básicas de la naturaleza? Bien, a ver. Tenemos acá las 4 interacciones. Tenemos acá las 4 interacciones fundamentales, ¿no? Las 4. Esto vendría a ser de la siguiente forma. Tenemos la fuerza gravitacional, que fue descubierta por Isaac Newton. Como te comenté, él encontró que la relación entre la fuerza que hace que los cuerpos caigan es la misma fuerza que hace que los planetas giren. Él encontró la fuerza gravitacional. Sin embargo, Newton nunca encontró la naturaleza de las fuerzas eléctricas. Ya muchos años después de la muerte de Newton, el físico europeo Jean Clerk Maxwell, conocido como el genio tartamudo, pues resulta que este genio tartamudo pudo encontrar la unificación de las fuerzas magnéticas, de los imanes y las eléctricas, y salió la fuerza electromagnética. Mientras que Newton encontró la unificación de las fuerzas que hacen que los cuerpos caigan y la fuerza que hace que los planetas giren. Se le llama fuerza gravitacional. Entonces, existían 2 tipos de fuerza. Las fuerzas que Newton había unificado y conocido todo eso como gravitacional, y la fuerza electromagnética que fue encontrada por Maxwell en la unificación de las eléctricas y las magnéticas. Luego apareció el genio Albert Einstein. Einstein quiso unificar las fuerzas electromagnéticas con las fuerzas gravitacionales. Toda su vida intentó hacerlo. Ese fue su trabajo en realidad. Pero nunca lo consiguió. Muchos dicen que le faltó vida para lograrlo. Pero cuando Einstein, ya luego de hacer varios eventos en su vida sobre la relatividad especial, general, el efecto fotoeléctrico, etcétera, la revolución que nos ha enseñado a ver de una manera diferente el mundo, el espacio-tiempo, todo lo que él enseñó, lo que nos enseñó y lo que le publicó, él nunca estuvo satisfecho porque siempre quiso unificar la fuerza gravitacional de Newton con la fuerza electromagnética de Einstein. Entonces, en ese camino, cuando ya estaba a una edad avanzada, los físicos jóvenes descubrimos una nueva fuerza que estaba dentro del núcleo, que Newton en su vida lo hubiera encontrado, porque obviamente la ignoraba completamente, estaba dentro del núcleo, igual Maxwell. Así que esa fuerza que aparece cuando rompes, desintegras la materia, se llamó fuerza nuclear. Sin embargo, cuando se hace estudios todavía más profundos acerca del átomo, del núcleo atómico, nos damos cuenta de que los protones pueden estar juntos, ¿verdad? Entonces ahí existe una fuerza que supera la fuerza eléctrica. Qué raro, ¿qué fuerza será? Una fuerza que ayuda
a que los protones y los neutrones estén juntos, superando así a la fuerza de repulsión que existe entre los protones. O sea, es más fuerte que la eléctrica, es más fuerte que todas. Se llama también nuclear, porque está dentro del núcleo. Sin embargo, entre las dos nucleares, a la que está dentro del núcleo se le llamó, o sea, a la que hace, perdón, posible la unificación o la unión de los protones y neutrones, se le llamó nuclear fuerte. Y a la que aparece en la desintegración de la materia, se le llamó nuclear débil. Entonces, existieron 4 fuerzas: la gravitacional, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Einstein nunca pudo unificarlas. Y peor aún, cuando se encontraron las nucleares, débil y fuerte, peor. Sin embargo, pues existen textos como el Sear-Szymanski, por ejemplo, donde se adelanta la unificación entre la electromagnética con la nuclear débil y se le llama interacción electrodébil. Actualmente tú, para cualquier universidad, vas a trabajar con las 4 fuerzas, pero para la UNI considera 3, porque también considera la última unificación de la nuclear débil con la electromagnética. O sea, si obviamente en la UNI te van a preguntar cuáles son las fuerzas básicas de la naturaleza, tú vas a responder 3. La interacción gravitatoria, la interacción electrodébil y la interacción fuerte. Esas son las 3. Correcto. Ahora, chiquitito, algo importante, hijito, algo importante. Mira, de las 3, la que tiene mayor alcance, o sea, la que llega más lejos, es la gravitatoria, porque ella actúa entre los planetas, pues, ¿no? Pueden actuar entre el Sol y la Tierra, es lejos, actúan. La que le sigue es la electrodébil, ya, porque para cargas eléctricas, ¿correcto? Es una fuerza también a distancia, pero es de largo alcance, pero entre las dos, la que tiene más alcance es la gravitatoria. La interacción fuerte es una fuerza muy poderosa, es más poderosa que las 3, que todas. De todas, ella es la más poderosa, ella es la más fuerte. Sin embargo, tiene un pequeño defecto, que es de corto alcance. ¿Cómo es eso? Que esta fuerza, para cuerpos que están separados un poco más que del tamaño de un átomo, desaparece. Esta fuerza es solamente de corto alcance. O sea, los cuerpos tienen que estar súper pegaditos. Por ejemplo, los protones en el núcleo. A esa magnitud, ahí recién aparece la nuclear fuerte. ¿Correcto? Entonces, de las 3, la más poderosa, pero increíblemente poderosa, es la interacción fuerte. Mucho cuidado. Ella es 10 a la 38 veces, fíjate lo que estoy diciendo, 10 a la 38 veces más poderosa que la fuerza gravitacional. O sea, si el peso de un cuerpo es de 10 newton, acá sería 10 por 10 a la 38 newton. ¿Te das cuenta? O sea, es demasiado fuerte. Lo malo es que o lo que compensa su característica es que es de corto alcance. En cambio, la gravitatoria es la que tiene más alcance. Pero también la gravitatoria es la más débil de todas. Hasta la electrodébil le gana a la gravitatoria. ¿Cómo es eso, profesor? A la prueba. Coloca un clavo en el piso y tú me dirás, ¿por qué el clavo está en el piso? Ay, porque la gravedad lo está jalando, ¿sí o no? Por la fuerza gravitatoria. Pero tú colocas un imancito chiquitito, lo colocas cerca al clavo y te vas a dar cuenta que el clavo se pega al imán. ¿Y eso qué es? Es que el imán está venciendo la fuerza gravitatoria. ¿Cómo un imán chiquitito puede vencer a toda la Tierra? ¿Te das cuenta? Es porque la gravitatoria es muy débil. Es la más débil. Correcto. Y la más poderosa es la nuclear fuerte. Pero la gravitatoria es la que tiene más alcance, o sea, la que actúa a más distancia. En cambio, la interacción fuerte es de corto alcance, actúa en el núcleo nada más.
Me preguntan si la electrodébil se logró demostrar en el papel, o sea, con ecuaciones. Lo que pasa es que en realidad una aplicación directa del electrodébil no hay, pero las ecuaciones son bien sustentadas, son bien sustentadas. O sea, no hay anomalías. Lo que pasa es que la mayoría de las teorías para poder unificar todo presentan anomalías. En cambio, en el caso del electrodébil no hay anomalías, todo está bien. Hay algunas teorías que sí unifican las cuatro fuerzas, todas, pero están en proceso de avanzarse porque hay anomalías. Por ejemplo, seguramente has escuchado hablar de la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas unifica todas las fuerzas, pero el problema es que si las unifica todas, tienes que aceptar algunas cosas, como por ejemplo tienes que aceptar que existen 11 dimensiones, tienes que aceptar que hay universos paralelos, lo cual eso no es lo sorprendente, ¿eh? Eso tú lo normal lo puedes aceptar. El ser humano se ha caracterizado por aceptar todo. Si antes ni siquiera el ser humano sufrió para aceptar que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, al final lo aceptó. Entonces, nosotros podemos aceptar eso, podemos aceptar. El problema es que nos hemos quedado sin matemática. Al quedarnos sin matemática, no hay forma de seguir avanzando en la teoría, porque hay cosas que han quedado sin demostrar, porque falta matemática para hacerlo. Entonces, por eso es que en realidad nos hemos quedado un poco en esa teoría. De repente, por ahí uno de ustedes, ¿no? Descubre todas las matemáticas como lo hizo el gran Tullio Levi-Civita, que descubrió los tensores para que Einstein pueda explicar la teoría general de la relatividad. O por ejemplo, como el gran Hamilton, que descubrió los vectores, con los antiguos cuaterniones se llamaban, para que la teoría electromagnética de Maxwell pueda funcionar. No vayas a pensar que el crédito solamente es de los físicos, también los matemáticos tienen que aportar. Por eso es que la teoría actual está estancada, porque no hay matemática, falta matemática, ¿te das cuenta? Bien, hablemos de las fuerzas principales que vamos a utilizar. Tenemos el peso. El peso. Tú debes recordar siempre esta ecuación. Walker Mesa Gamarra. W es igual a mg. O sea, quiere decir que la masa multiplicada por la magnitud de la aceleración de la gravedad nos da la magnitud del peso. W igual a mg. Tenemos acá la Tierra, tenemos acá la manzana y vamos a ver cómo funciona esto. Según Newton, los cuerpos por el simple hecho de tener masa se atraen. Entonces hay una fuerza de atracción que la Tierra siente hacia la manzana y una fuerza de atracción que la manzana siente hacia la Tierra. O sea, esa fuerza lo sienten ambos, tanto la manzana como la Tierra. Ambos sienten esa fuerza, correcto. La reacción del peso, entonces, se encuentra en el centro de la Tierra. La reacción del peso se encuentra en el centro de la Tierra. ¿Está bien? Muy bien. Diremos,
Aparece en campos gravitatorios. Se grafica hacia el centro de la Tierra. Se grafica hacia el centro de la Tierra. Muy bien, chicos. De manera práctica diremos que el peso se grafica hacia abajo. Correcto. Tenemos la tensión. Aparece en cuerdas estiradas. Aparece en cuerdas o cadenas estiradas, ¿no? ¿Por qué el peso se denota como W? Bueno, lo que pasa es que es por el inglés. ¿Cómo se dice el peso en inglés? Weight. Bien. Tenemos acá la tensión. Aparece en cuerdas estiradas. Aparece en cuerdas estiradas. Se grafica saliendo del cuerpo en análisis. Siempre se grafica saliendo del cuerpo en análisis. O sea, si alguien te pregunta cómo graficamos la tensión, pues diremos que se grafica saliendo del cuerpo. ¿Correcto? Importante. Si la cuerda es la misma, la magnitud de la tensión es la misma. Bien, chicos. Esta fuerza se grafica jalando el cuerpo. Ya, es la que jala el cuerpo. Jala. Siempre jala el cuerpo. ¿Ya? Bien. Fuerzas principales. Fuerzas principales. Reacción normal. No. En realidad, en toda la cuerda la tensión es la misma. En toda la cuerda la tensión es la misma. Lo que dices es falso, Sergio. Eso es falso. Si el cuerpo en ciertos instantes está en reposo, no significa que en esos instantes estén en equilibrio, porque el equilibrio es sin cambio de estado. O sea, qué chiste, que por ratitos está en reposo. Ya, pues es como que digas, el cuerpo está a velocidad constante por ratos. Entonces no está a velocidad constante, pues, ¿no? Entonces es como que digas, el cuerpo está en reposo por ratos. Entonces no está en un solo estado, porque está cambiando su estado. Bien, la reacción normal. Tenemos acá, por ejemplo, esta personita que siente una fuerza que entra al cuerpo. Es la normal, ¿no? Entra al cuerpo. Y tenemos acá a esta persona que siente una fuerza por el pie, siente una fuerza por la mano, que entra al cuerpo. Correcto.
Muy bien. Entonces, tenemos que esta fuerza siempre, siempre entra al cuerpo. Muy bien. Aparece sobre cuerpos en contacto. Se grafica entrando al cuerpo en análisis. Se grafica entrando al cuerpo en análisis en forma perpendicular. Siempre entra al cuerpo, ¿correcto? ¿Mm? Bien, tenemos ahora la fuerza elástica. La fuerza elástica en realidad se calcula como la constante de rigidez de un resorte por X, que es la deformación. Ahí tenemos la fuerza elástica. Tenemos hacia la izquierda la deformación. Hacia la izquierda tenemos la deformación y hacia la derecha tenemos la fuerza elástica. Correcto. Entonces diremos, aparece en cuerpos elásticos deformados. Cuerpos elásticos deformados. Se grafica en sentido opuesto a la deformación del resorte. Siempre se opone a la deformación. Si la deformación va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba. ¿Está bien? Uh-huh. A ver, André pregunta. Ah, no, no pregunta. Volver a la diapositiva anterior. Ya, André. Ahí, a ver, tómale captura. Uh-huh. ¿Me avisas? Muy bien, continuamos. Entonces tenemos acá, como quedamos, la fuerza elástica hacia la deformación hacia la izquierda, entonces la fuerza elástica hacia la derecha, ¿no? Esta fuerza siempre se opone a la deformación. No olvides que se calcula como K por X. X es la deformación y K es la constante de rigidez. El K va aumentando, pues si es que es más difícil de formar un cuerpo. Por lo general en los problemas vamos a asumir que el K es de valor constante, ¿entiendes? A mayor constante elástica, pues existe más dificultad para deformar un cuerpo recto. Muy bien. Hablemos de el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá DCL para los tres cuerpos. Para el primer bloque, mira, tenemos acá. Para arriba hay una tensión, para abajo tenemos peso, ¿no? Segundo bloque, tensión, fuerza elástica y peso, ¿sí o no? Tercer bloque, normal y peso, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de hacer se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Sigamos con el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el bloque y vamos a graficar las fuerzas sobre este bloque. Correcto. Recuerda, chiquitito, que en realidad, pues, estamos trabajando solo con las fuerzas que hemos estudiado hasta el momento, ¿ya? No vayas a colocar rozamientos, esas cosas, porque todavía no lo hemos visto. Sería así: peso, tensión, normal. ¿Correcto? Muy bien, espero que esté bien. Vamos con otra fuerza, otro caso. Acá tenemos diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, en este caso, este es tipo popular, ¿no? Este tipo de problemas. Lo que se hace es analizar en dos partes, la parte del delta y la parte del bloque. En la parte del delta, obviamente hay tres tensiones, pero la tensión 3 la he puesto de otro color porque esta tensión 3 es la misma tensión que jala el bloque y casualmente es la tensión que hace que el bloque esté en equilibrio. O sea, esta tensión 3 y el peso se equilibran, acá hay solamente dos fuerzas, y esta tensión 3, pues para el otro caso se estaría actuando hacia abajo. ¿Por qué, profesor, acá hacia arriba y por qué acá hacia abajo? Bueno, primero porque la tercera ley de Newton así lo implica. Acción-reacción, sentido contrario. Segundo, porque la tensión siempre jala. O sea, una tensión nunca te va a empujar. Tú nunca vas a usar una cuerda para empujar algo. La cuerda la vas a usar siempre para jalar algo, nunca para empujar. Correcto. Luego, ¿qué más? Nos vamos a encontrar con este otro caso, ¿no? Bueno, un caso también parecido al anterior, donde tenemos el peso, la normal, y debido al peso, el cuerpo hace que el resorte se estire hacia abajo. Si el resorte se estira hacia abajo, aparece una fuerza hacia arriba llamada fuerza elástica. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ujú. Muy bien. A ver, tenemos otro caso. Ah, el de las poleas. Claro que sí, el de las poleas también es bastante utilizado. Acá tenemos, por ejemplo, una polea, un bloque. Vamos a hacer el DCL de esta polea. En el caso de las poleas, pues son bastante importantes el peso del bloque que está colgando, ¿ya? Porque es lo que generalmente se quiere levantar. Y luego también es importante la fuerza en una de las cuerdas. A eso se le llama tensión, ¿verdad? Ahora, tienes que recordar que mientras la cuerda sea la misma, la tensión es la misma. O sea, si a esta tensión tú le has puesto a T, acá también será T, y acá también será T, T, T. ¿Se entiende? Misma cuerda, misma tensión. Ahora, un detalle bien chévere, mira. Si la polea no tiene peso, la tensión que está acá se le puede colocar el doble, o sea, mejor dicho, se le suma, ¿no? T y T, 2T. Eso ocurre considerando que las poleas son ingrávidas, o sea, de peso despreciable o sin peso, como podría decirse, ¿no? Muy bien. Dime, Daniel, escuchamos. Eso estamos haciendo, Daniel.
de polea con peso. Bueno, en realidad no tienes que agregar mucho. Para una polea con peso, solamente haces esto, mira. Es que si la polea la tienes de esta manera, ya vamos a asumir que esta polea de acá tiene peso, ¿ya? Dices así, grafícale el peso de la polea y se acabó. Si esta tensión es T, entonces él es T, entonces él es T, y esto de acá ya no va a ser 2T. ¿Cuánto va a ser? Pues no sé, será una tensión X, pero 2T ya no va a ser. Lo único que yo sé es que TX más W, porque es otra tensión, ¿no? TX más W, que es el peso de la polea, esto es igual a 2T. ¿Entiendes? ¿Qué pasaría si el peso de la polea fuera 0? Si el peso de la polea fuera 0, o sea, no habría peso de la polea, esta tensión sería 2T. ¿Entiendes? Pero como tú me estás diciendo, profesor, ¿y qué pasa si la polea tiene peso? Entonces lo consideramos, pues. Entonces, habría esta relación. ¿Te das cuenta? Ayer, sí, justamente eso es lo que me han preguntado, ¿no? Lo que me han preguntado, lo mismo creo, ¿no? Con el peso de la polea simplemente se hace esta igualdad. O sea, se trabaja con la condición de equilibrio que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Pero más o menos, ¿se aclaró? Ponte que esta tensión sea, no sé, 20, ¿no? Entonces él también es 20, él también es 20, ya para arriba iría 40. Si él es 20, él es 20, si no hay peso, acá yo le pongo 40. Pero si la polea pesa de 10 de repente, ya, o sea, si él es 20, 20 y la polea pesa 10, esta tensión ya no va a ser 40. A ver, ¿cuánto sería? Si él es 20, 20 y la polea pesa 10, ¿cuánto le pongo acá? ¿Que le voy a poner 40? Le voy a poner 40. ¿Cómo que 50? Que o sea, 50 más 10 me da 60, pues. Se pasa. Claro, tendría que ser 30. O sea, si esta tensión es 20 y él es 20, 20 y 20 sería 40, el total para arriba, ¿sí o no? Pero si el peso de la polea es 10, entonces la tensión solo tendría que ser 30 acá abajo. Porque 30 más el peso de la polea, que es 10, suma los 40 que está arriba. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos quedamos acá para que se queden meditando, ya chicos, y continuamos en el siguiente bloque. ¿Ya chicos? Mientras tanto voy a seguir jugando con esto. Que me he comprado. Está bien chévere. Se escucha bacán. La vemos más tarde. Número 3. Chao. Chao, chicos.